Lección número 17. El Evangelio de la Gracia desde Génesis. Óscar Ospina Orozco. Y hoy vamos a ver la resurrección de Lázaro. Señor, te damos gracias porque tú resucitaste y has dicho que nosotros también vamos a resucitar eternamente contigo en tus brazos en el cielo por toda la eternidad. Alabado sea tu nombre, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy vamos a ver la resurrección de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro. Y también la Biblia nos dice que Jesús resucitará a sus hijos. Y vamos a estar viendo ahí en Juan capítulo 11 del versículo 1 al 44. Muchas personas se preguntan, ¿qué pasará después de la muerte? ¿Se ha preguntado usted eso? Jesús nos enseña en la palabra lo que vendrá después de que una persona parte de este mundo. La Biblia nos dice que Jesús tenía un gran amigo llamado Lázaro y junto con sus hermanas María y Marta habían desarrollado una gran amistad. A Jesús se le avisó que su amigo Lázaro había enfermado, imagínense, y se quedó 2 días más. Él no fue rápidamente a la petición de sus hermanos, de sus hermanas, él se quedó 2 días más. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús tenía un gran plan y era que el nombre de Dios fuera glorificado a través de esta enfermedad y muerte de Lázaro. Por eso Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué pensarías de un amigo así? Tú le mandas a llamar en el momento más difícil de tu vida y se demora 2 días más para ir. Pero Jesús tenía un plan y era que esta muerte iba a ser usada para la gloria y la honra de Dios. Muchas personas en el mundo y aún muchos creyentes siempre están rogando a Dios para que les haga el milagrito, para que les arregle todos los problemas, y aún muchos cristianos se enojan si Dios no les responde de acuerdo a sus deseos. Muy pocos oran para que el nombre de Dios sea glorificado. El nombre de Dios puede ser glorificado en vida, en enfermedad o en la misma muerte. Como Dios lo determine, siempre va a estar bien. Y se imaginan que Marta, la hermana de Lázaro, va a recriminar a Jesús por no ir de inmediato a sanar a su hermano Lázaro. Marta se le quejó a Jesús, ¿se imaginan? Ella le dijo que si hubiera estado allí, su hermano no hubiera muerto, como nos dice ahí en Juan capítulo 11, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Está recriminando a Jesús. Lo que Marta no entendía en esos momentos de tanto dolor es que Jesús era Dios. Él no necesitaba estar presente para sanar a Lázaro. Muchas veces las pruebas y las adversidades, los problemas, nos ciegan en el entender y comprender que tenemos un gran Dios, el creador del cielo y de la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le va a demostrar su gracia a Marta. Ahí en Juan capítulo 11, versículos 23 al 27, dice: Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús le dio una esperanza terrenal y una celestial a su hija Marta. Jesús le dijo a Marta que su hermano iba a resucitar físicamente. Jesús ya había anunciado que la muerte de Lázaro era para la gloria de Dios. Jesús iba a calmar su dolor terrenal para mostrarle y enseñarle acerca de la esperanza de la vida eterna. Dios muchas veces se glorifica en situaciones difíciles que pasamos, pero su mayor anhelo es que podamos mirar y confiar en la vida venidera con Él en el cielo. En este paso por este mundo doloroso, Jesús siempre va a estar con nosotros en cada momento y en cada situación difícil que usted y yo podamos estar pasando. Jesús tiene el control absoluto de todo lo que pasamos en este mundo y todo Él lo usa, lo utiliza para que el nombre de Dios sea glorificado. Él anhela que sus hijos le den la gloria a Dios en cualquier situación que podemos estar pasando, sea buena, sea difícil para nosotros. Jesús le enseñó a Marta acerca de la resurrección para la eternidad. Jesús le dijo a Marta que Él era la resurrección y la vida. Él es el único que tiene el poder para resucitar a un ser humano. Después de la muerte, unas personas resucitarán para una eternidad sin Dios en el lago de fuego, el infierno. Y otras personas que creyeron en Jesús como su único y suficiente Salvador y Libertador, resucitarán para una vida eterna con Dios en el cielo. Como nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Cuando tú crees en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, tu nombre es escrito en el libro de la vida y serás salvo y partirás de este mundo e irás al cielo. Pero los que no son inscritos en el libro de la vida irán al infierno. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 nos dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Todos los que han creído en Cristo son justificados delante de Dios, pero aquellos que no han sido justificados por Cristo irán a un lago de fuego, al infierno, por toda la eternidad. El Señor dijo que el que cree en Él no estará separado eternamente de Él. Marta era de un temperamento bastante fuerte.
era muy preocupada por todas las cosas, por el aseo de la casa, etc. Marta era una mujer muy turbada, muy preocupada. Jesús había venido a este mundo para darle vida en abundancia, para darle la paz que ella necesitaba. Marta creyó en el Señor Jesús. Ella creyó que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Dios había prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde nos habla acerca de la promesa de un Salvador, de un libertador. Marta encontró no solamente la paz para su vida en este mundo, además encontró su total confianza en su Salvador Jesús. Jesús permitió este suceso con su hermano para que ella entendiera y descansara en su destino eterno. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: Marta, lo más importante en la vida es el destino para donde van nuestras vidas después de morir. Y yo soy el que determina para qué lugar va cada persona. Yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Pero es increíble que María también recrimina a Jesús por no ir de inmediato a sanar a su hermano Lázaro. María se le quejó a Jesús. Ella le dijo a Jesús que si él hubiera estado allí, su hermano no hubiera muerto. Como nos dice ahí en Juan, capítulo 11, versículo 32. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María, quien siempre anhelaba escuchar la palabra de Dios, ante la muerte de su hermano que tanto quería, se deshizo completamente ante todo su dolor y perdió su enfoque en Jesús. Olvidó quién era su Dios todopoderoso. Jesús sintió su dolor profundo y él estaba allí para consolarla y para mostrarle su poder. Igualmente como Marta, María olvidó que Jesús era Dios, que Jesús no tenía que estar ahí para resucitar a su hermano Lázaro, sanar a su hermano Lázaro. María era aquella mujer que ungió los pies del Señor Jesús con un perfume de mucho valor monetario, como nos dice ahí en Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hizo allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El perfume con que ungió María a Jesús más o menos tendría un valor de $25,000. ¿Se imaginan? Era su mayor tesoro de María y lo entregó a los pies de Jesús. ¿Entregas tú tu mayor tesoro a los pies de Jesús?
Los perfumes de nardo puro tenían mucho valor. Era un gran tesoro y capital para la persona que lo adquiría. Lo de más valor para María en su vida era Jesús, su Mesías, su Salvador. Y el perfume, con todo su valor, ocupaba un lugar secundario en su vida. Hay muchos creyentes que no tienen al Señor Jesús en primer lugar en su vida. María derramó todo su valor terrenal en lo que en verdad tenía valor celestial y era el Mesías, el Señor Jesucristo. Cuando le creemos a Dios, veremos su gloria. Como dice ahí en Juan capítulo 11, versículos 39 y 40, dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Marta se sentía incrédula cuando Jesús ordenó quitar la piedra de la tumba de Lázaro, ya que él llevaba días de muerto en la tumba, 4 días. Jesús le dijo a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es creer en Dios para ver su gloria? Es descansar en sus propósitos y en su perfecta voluntad. Es darle todo el control de cada situación, de cada problema, de cada adversidad que estamos pasando y saber siempre que pase lo que pase, Él está obrando siempre a nuestro favor, que Él es soberano y que tiene el control sobre cada aspecto de nuestras vidas. Es dejarle actuar y esperar los resultados, sea como nosotros lo queríamos o como nunca lo habíamos esperado. Ver la gloria de Dios no es siempre estar esperando un milagro. Ver la gloria de Dios es poder apreciar su poder, su gracia, su cuidado y amor en todas las situaciones que usted y yo podemos pasar. Dios se manifiesta con todo su poder y gloria en sus hijos que confían y le creen de todo corazón. Y Lázaro iba a ser resucitado por Jesús, como nos dice ahí en Juan capítulo 11, versículos 41 al 44. Y dice así: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. Lo que para el hombre era imposible, para Jesús como Dios era posible. Volver a dar vida a una persona muerta. Muchas personas están muertas espiritualmente hablando. Viven en este mundo, pero su espíritu está totalmente inmóvil, sin una relación, sin una comunión con su Dios. Están atados a los deseos del mundo, a los placeres de este mundo y de Satanás, que es su padre. Solamente Jesús nos puede devolver la vida espiritualmente, para tener una comunión con Dios. Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para entrar en el cielo, como dice en Juan capítulo 3, versículo 3. Nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Nacer del agua es de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Es creer en Jesús. Cuando usted y yo creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hemos nacido de nuevo. Yo te pregunto a ti, ¿has nacido de nuevo?
Cree en el Señor Jesús como tu Salvador personal y entonces vivirás para agradar a Dios y tener una relación por toda la eternidad con Él. Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven. Jesús le dice a este mundo perdido a través de sus hijos, ven a mí para que seas libre. ¿Se ha preguntado usted qué pasó con Lázaro después de su resurrección? El libro de Juan nos dice qué pasó con la vida de Lázaro después de resucitar. ¿A qué se dedicó? ¿A qué dedicó su vida? Y ahí en Juan capítulo 12, versículos 9 al 11 nos da la respuesta. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Se imaginan? Esto fue lo que pasó con Lázaro. ¿Qué hizo Lázaro después que resucitó? ¿A qué dedicó su vida? La Biblia nos dice que Lázaro vivió para morir por Jesús y ser su testigo en este mundo que se pierde. Lázaro, igual que Jesús, fue blanco de los fariseos para darle muerte, porque su vida y su testimonio compartía la palabra de Dios con todas las personas, y dice la Biblia que muchos se convirtieron y creyeron en Jesús como el Mesías. No habrá más privilegio en este mundo para un hijo de Dios que sufrir por ser un perseguidor obediente y fiel a Jesucristo. Lázaro se dio cuenta que lo más importante era vivir para el Señor, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y compartir el Evangelio, las buenas nuevas con los demás. Primera a los Corintios, capítulo 15, nos habla acerca de la resurrección final de todo ser humano que creyó en Jesús como su único y suficiente Salvador. Y Pablo utiliza todo un capítulo para hablar de la resurrección. ¿Sabes tú a dónde vas a ir si llegas a morir en este momento? ¿Sabes tu destino eterno? Pues la Biblia nos dice claramente qué va a pasar después de morir. Todos los que vivimos, dice la Biblia aquí en Primera a los Corintios, que vamos a ser transformados para tener un cuerpo adaptado para vivir en el cielo por toda la eternidad. Como nos dice Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En segundo lugar, todos los muertos que creyeron en vida en el Salvador resucitarán incorruptibles con un cuerpo perfecto y santo para vivir eternamente con Dios, como nos dice ahí en 1 Corintios 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En tercer lugar, el cuerpo del creyente resucitará santo, perfecto. Su cuerpo será inmortal, como nos dice el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Si Jesús no hubiera resucitado, vano sería todo en este mundo. Nuestra fe, nuestra predicación, nuestro ministerio, nuestro testimonio, este libro, todo sería vano.
como nos dice versículos 12 al 19. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Gloria al Señor, porque nuestro Salvador, el Señor Jesús, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Mas Jesús fue el primero en resucitar. Y luego seguiremos nosotros, como nos dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Él es el primero de los que durmieron, es hecho. Muchas personas piensan que después de morir van a reencarnar en una persona o van a reencarnar en algún animal. Eso es falso. La Biblia no nos dice absolutamente nada de la reencarnación. Otros piensan que al morir se acaba todo, se extingue todo. La Biblia no dice eso tampoco. Otros piensan que quedan flotando en el universo. La Biblia tampoco nos dice eso. La Biblia nos dice que usted y yo vamos a resucitar, unos para salvación, aquellos que han creído en Jesús como su único y suficiente Salvador, van a resucitar incorruptibles en el cielo, y los que no han creído en Jesús como su único Salvador, como el Mesías prometido, irán al infierno. Y la Biblia nos dice que Jesucristo volverá y en este mundo Él nos lleva de victoria en victoria. Por eso debemos de vivir agradecidos con Jesús. Jesús nos salvó de la condenación eterna, ¿se imaginan? Todo verdadero hijo de Dios que entiende la resurrección de Jesucristo y todo lo que Él hizo a su favor, tendrá algunas de estas características, y estas características se reflejarán, se verán en su vida. Por ejemplo, versículo 55 del capítulo 15 de 1 Corintios. Dice el versículo 55: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Un verdadero hijo de Dios no le teme a la muerte física, porque sabe que va a resucitar. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Un verdadero hijo de Dios comprende que sus pecados fueron perdonados y quitados en la cruz del Calvario. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero hijo de Dios es agradecido con su Padre eterno todos los días. Ahí mismo en el versículo 57 nos dice que un verdadero hijo de Dios vive confiando y descansando en el poder de Dios para obtener la victoria en este mundo sobre el pecado. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un verdadero hijo de Dios es un hijo que vive una vida firme, que no se deja mover de su salvación por la pura gracia de nuestro Señor. Y su andar es constante con Dios, permanece firme, sin fluctuar, a pesar de las situaciones que le vengan. Un verdadero hijo de Dios siempre está creciendo en conocer a Dios a través de la Biblia y siempre está sirviendo a Dios y a su prójimo, como nos dice el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un verdadero hijo de Dios es un hijo que entiende que sus recompensas y valor están en el cielo y no acá en este mundo que se pierde. Hay uno de los versículos que a mí más me gusta en la Biblia y está en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Este ha sido un versículo que me ha movido mi vida en todo mi ministerio. Y dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, o sea, la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Por qué nosotros servimos al Señor? ¿Por qué? Yo no encuentro otra razón que sea por agradecimiento, por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. ¿Por qué servimos a Dios? Por agradecimiento, por amor, por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Nosotros no le podemos pagar todo lo bueno que Él ha hecho con nosotros. Pero lo único que usted y yo podemos hacer es tener un corazón agradecido al Señor y servirle con todo nuestro corazón, con temor y reverencia, para que su nombre sea honrado y sea glorificado hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a hacer 7 preguntas. Primero, ¿por qué se quejaron Marta y María a Jesús? Se quejaron porque Jesús no regresó rápido cuando ellas le mandaron a llamar. Ellas querían que fuera rápido para sanarlo y para que no muriera. 2. ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro? Esa resurrección era para la gloria de Dios, para un gran testimonio. 3. ¿A qué lugar resucitarán los creyentes? Los creyentes resucitarán en el cielo. 4. ¿A qué lugar resucitarán las personas inconversas? Resucitarán en el infierno, en el lago de fuego y azufre. 5. ¿A qué dedicó su vida Lázaro después de resucitar? Lázaro dedicó su vida para glorificarlo a través de compartir la palabra con otros, para traerlos a los pies de Cristo. 6. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? ¿Todavía estaríamos en nuestros pecados y delitos? ¿Estaríamos condenados eternamente y para siempre? Y nada tendría sentido, ni valdría la pena todo lo que hagamos en este mundo. 7. ¿Puede la resurrección de Cristo dar victoria al creyente? No hay otra manera.
de que el creyente obtenga victoria aparte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo nos lleva en victoria todos los días en este mundo. Pase lo que pase, ¿por qué? Porque sabemos que vamos a resucitar y vamos a vivir con Dios por toda la eternidad. Padre, gracias te damos por estos momentos en donde podemos estudiar acerca de la resurrección, de lo que pasará después de partir de este mundo. Gracias que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida eternamente y para siempre. Yo te pido, Señor, que inscribas a muchos más en este mundo, que puedan creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. Este mundo pasará, se acabará, pero vamos a vivir eternamente y para siempre en el cielo contigo. Alabado sea tu nombre, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos vemos luego con la lección número 18. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Bye bye.